Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a ver el último capítulo de nuestro programa de análisis matemático, que es sucesiones y series. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un ejercicio de ejemplo de sucesiones. Vamos a hacer un pequeño repasito. Una sucesión aritmética, decimos que es una sucesión ordenada de números en el que cada término se obtiene sumándole al anterior una cifra fija. En este caso, en este ejemplo que tenemos nosotros, si a menos 7 le sumo 8 me da 1, y 1 más 8 me da 9, y 9 más 8 me da 17, y así sucesivamente. Entonces, vamos a decir que este es el primer término de nuestra sucesión. Entonces lo vamos a llamar A sub 1. Este va a ser A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7. Este es el término octavo. En general, la fórmula de una sucesión aritmética es que el término enésimo es igual al primer término más la diferencia por el total o el número de términos que estamos calculando menos 1. Eso es como vamos obteniendo los términos de una sucesión aritmética. En este caso, si nosotros quisiéramos obtener este término, el octavo término, diríamos que A sub 8 es igual a sub 1, que en nuestro caso es menos 7, más la diferencia, que es 8, por el número de términos, 8 menos 1. Entonces nos queda que A8 es igual a menos 7 más 8 por 7. 8 por 7 es 56, menos 7 es 49. Entonces ese es el término que estábamos buscando. Bueno, y otra fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética, que es A1 más AN por n sobre 2. Entonces, bueno, a partir de estas dos fórmulas principales vamos a desarrollar los problemas de acuerdo con lo que nos pidan. Siempre se va a poder despejar de una o de la otra. Y después tenemos las sucesiones geométricas. En una sucesión geométrica, cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cifra fija a la que vamos a llamar razón. Si de mirarlo no nos damos cuenta, lo que podemos hacer es ir al revés y dividir. O sea, si hacemos 12 dividido 8 nos da 3 medios o 1,5. 2, 18 dividido 12 también nos va a dar 3 medios, y así con todos. O sea que 8 por 3 medios es 12, 12 por 3 medios es 18, 18 por 3 medios es 27, y así sucesivamente. Entonces, la razón, que le vamos a simbolizar con una Q, es 3 medios. Y en este caso el primer término es 8, y la fórmula general para las sucesiones geométricas es que A sub n es igual a A sub 1 por Q a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, si en esta sucesión quisiéramos averiguar el quinto término, haríamos A sub 1, que es 8, por 3 medios a la 5 menos 1, que es 4. O sea que 8 por 3 a la cuarta, que es 81, sobre 16, que es 2 a la cuarta.
simplificamos y nos da 81 medios. Este es el término quinto. Y en estas series también tenemos una fórmula para la suma, que va a ser que la suma de los primeros n términos es el primer término por la razón elevada al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Entonces, bueno, con estas cuatro fórmulas, 2 que vimos para series aritméticas y 2 para series geométricas, se resuelven todos los problemas que tengamos de este tema. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Acá tenemos este primero que dice, en una sucesión aritmética, la suma de sus primeros 18 términos es 1863. Si la suma entre el primer término y la diferencia es menos 9, calcular el quinto término. Entonces, los datos que tenemos son que la suma de los primeros 18 términos es 1863 y que la suma entre el primer término y la diferencia es menos 9. Esos son nuestros datos. Entonces, para calcular el quinto término o cualquiera de ellos, tenemos que calcular la diferencia. Como nos dan como dato la suma, vamos a comenzar poniendo la fórmula de la suma. Entonces, la suma de los primeros n términos, dijimos que recién que era A1 más AN por n sobre 2. En este caso vamos a tener que S es 1863 y esto tiene que ser igual a A1 que no lo conocemos más AN que tampoco lo conocemos por la cantidad de términos que es 18 sobre 2. Entonces tenemos dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Podemos decir que A sub n, en este caso A18, es igual a A1 más D por 18 menos 1, o sea, D por 17. Y nosotros sabemos que A1 más D es menos 9. Podemos despejar D, nos va a quedar que D es menos 9 menos A1. Entonces, reemplazamos acá y nos queda que A18 es A1 más D, que es menos 9 menos A1 por 17. Entonces, A18 es A1 más por menos menos y 9 por 17 nos da 153 menos 17 por A1. Entonces, A18 es 1 a 1 menos 17 a 1 menos 16 a 1. Entonces, esto lo vamos a reemplazar acá, donde teníamos nuestro AN, que en este caso es el término decimoctavo. Entonces nos va a quedar que 1863 es A1 y a n lo reemplazamos, menos 16 a 1, menos 153 por 18 sobre 2. Entonces llegamos a una ecuación con una sola incógnita que vamos a poder resolver. Podemos poner que 1863 por 2 sobre 18 es menos 15 a 1 menos 153. Y ahora hacemos la cuenta.
Acá nos da 207 más 153 es menos 15 por A1. Entonces, 360 sobre menos 15 es A1. Entonces, A1 es menos 24. Y D era menos 9 menos A1. Entonces es menos 9 menos 24. Entonces D es 15. Bueno, ya ahora con esos dos datos podemos calcular fácilmente lo que nos pedían, que era el término quinto. Entonces vamos a poner que A sub 5 es A1, que es menos 24, más la diferencia, que es 15, por 5 menos 1, que es 4. Entonces 60 menos 24 nos da que el quinto término de esta sucesión es 36. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de una sucesión geométrica. Y el enunciado dice así. Dice, en una sucesión geométrica se sabe que el tercer término es 256 sobre 81 y el noveno es 9/16. Nos piden que calculemos la suma de los primeros 6 términos. Entonces, si recordamos la fórmula de la suma que vimos antes, necesitamos el dato del primer término y de la razón. Entonces, como no tenemos ninguno, vamos a ver cómo lo podemos averiguar a partir de los datos que nos dan. O sea, nosotros sabemos que A sub n es A1 por Q a la n menos 1. Entonces, A9, que es 9/16, tiene que ser igual a A1 por Q a la 9 menos 1, que es 8. Y A3, que es 256 sobre 81, es A1 por Q a la 3 menos 1, que es 2. Entonces, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No es lineal como lo que acostumbramos a ver, pero también es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos resolver, como hacemos generalmente, despejando en una ecuación y reemplazando en la otra. Yo acá voy a usar otro método que me resulta cómodo, que es dividir miembro a miembro. Entonces, por la propiedad uniforme, si dividimos dos igualdades, tenemos que obtener una igualdad, a menos que alguno de sus términos sea 0, que no es el caso. Entonces hacemos 9/16 dividido 256/81. Nos da 729 sobre 4096. Y acá nos queda A1 sobre A1 se cancela. Y Q a la 8 sobre Q cuadrado nos queda Q a la sexta. Entonces ahí logramos tener una sola incógnita. Entonces, Q, en realidad el módulo de Q es la raíz sexta de 729 sobre 4096. Entonces, nos da que Q es 3/4. Vamos a tomar la razón positiva porque estamos viendo sucesiones, o sea, en la sucesión geométrica, si la razón es negativa nos da una serie alternada. En este caso vamos a tomar solo la positiva. Entonces tenemos que Q es 3/4. Y A1, entonces, tomamos por ejemplo A3, que era 256
sobre 81 va a ser igual a A1 por Q, que es 3 cuartos al cuadrado. Entonces 3 cuartos al cuadrado nos da 9/16. Entonces 256 81 dividido 9/16 nos da que el primer término de esta sucesión es 4096 sobre 729. Entonces, con estos datos vamos a calcular la suma que nos pedían. Nos piden la suma de los primeros 6 términos. Entonces, la fórmula es la suma de los primeros 6 términos es igual al primer término, que nos dio 4096 sobre 729 por Q, que es 3 cuartos, a la n, que en este caso es 6, menos 1, sobre la raíz menos 1. Bueno, hacemos toda esta cuenta y nos da 13.468 sobre 729. Bueno, estos son 2 ejemplos de sucesiones aritméticas y geométricas. En general no son complicados estos ejercicios. Háganlos de la guía. Si tienen algún problema preguntan, pero van a ver que no tiene mayor complicación.